comunidad. Noticiero TCN, lo que debes saber en Internet. Unidad Educativa Alemán Ambato, educación de calidad. Nos enfocamos en el desarrollo integral, promoviendo el crecimiento intelectual, emocional y social. Inscripciones abiertas para el periodo académico 23-24. Llámanos al 099-5582-956. Querida comunidad de TCN, Periodismo Digital, esta mañana del 10 de agosto del año 2023, precisamente una fecha histórica que se conmemora pues el 10 de agosto de 1809, ese primer grito de la independencia, conocido así históricamente. Tenemos pues consternados con la información de el cerco criminal que se le ha puesto al intento democrático del Ecuador. Estamos pues con la noticia del asesinato del candidato Fernando Villavicencio, algunos de sus escoltas, de sus candidatas y candidatos también heridos, el impacto que significa pues este tema. Queremos darle la bienvenida y queremos también pues desearles una jornada productiva, una jornada de trabajo, una jornada que posibilite la realización de cada una de las actividades. Transmitimos desde la ciudad de Ambato para Tungurahua en los 9 cantones de la provincia, en Baños, Pelileo, Píllaro, Patate, Quero, Ceballos, Mocha y Tizaleo, cómo no, en esta mañana. Les invitamos siempre pues a seguirnos a través de nuestro portal digital www.decreatinews.info, como también de nuestras redes sociales, el canal de YouTube TCN Periodismo Digital, la fanpage en la red social Facebook TCN Periodismo Digital y en @creatinews TCN en la red Twitter. Consternados, insistimos, pues en este tema hemos pasado recogiendo la información nacional e internacional y pues todo el dossier, la agenda para esta jornada, pues se ha cambiado en especialmente atención a lo sucedido o lo que está sucediendo y cómo se vendrá el país. Entonces, pues iniciamos de la manera más inmediata. Tendremos pues la entrevista a Carlos Moreta, candidato asambleísta por Tungurahua de las listas 2 y 20, que la lidera Yacu Pérez. Estaremos conversando con él unos minutos, insistiendo pues de que toda la agenda se ha cambiado por los hechos sucedidos por el atentado, el magnicidio contra Fernando Villavicencio. En ese sentido, pues rescatamos a primeros minutos de conocido el hecho. TCN dio a conocer que el candidato presidencial del Ecuador cae abatido en un atentado criminal la tarde del 9 de agosto del 2023 al norte de Quito. Este crimen político mancha la democracia ecuatoriana. El líder político contaba con custodia policial mientras salía de un mitin electoral. El ataque es inédito en la historia del Ecuador. Posteriormente, mientras las notas de prensa iban circulando a nivel nacional e internacional, se conoció que en la unidad de flagrancia la ciudadanía y seguidores de Fernando Villavicencio lograron capturar a uno de los sospechosos, de los sicarios criminales que terminaron con su vida. Sin embargo, pues esta captura, una vez herido este sujeto, fue trasladado a la unidad de flagrancia y luego se exhibió su cuerpo, es decir, no se tuvo declaraciones, investigaciones de sus cómplices. Recogemos lo que señala la prensa nacional e internacional, el diario La Hora, del jueves 10 de agosto del 2023, Ecuador de luto, el candidato presidencial por el movimiento Construye, lista 25, Fernando Villavicencio, fue asesinado este 9 de agosto del 2023. El ataque al estilo sicariato ocurrió tras un mitin político que se desarrolló en el Coliseo del Colegio Anderson, ubicado en la avenida Gaspar de Villarroel y Amazonas, al norte de Quito. La muerte del periodista y legislador
quien lideró 260 investigaciones relacionadas a diversas denuncias de corrupción pública y privada, fue confirmada por sus asesores luego de que ingresara a la Clínica de la Mujer. Fernando Villavicencio, 1963-2023. Diario El Universo de la ciudad de Guayaquil, también pues en su portada era una del caos que la ciudadanía, los asistentes al mitin político habrían vivido. El candidato presidencial, Fernando Villavicencio, quien tenía resguardo policial, fue asesinado al estilo sicariato la tarde de ayer tras culminar un mitin político en un colegio de Quito. Hay varios heridos. En otro de los temas también, esta noticia que tuvo la mañana del día de ayer, que la decana de la Universidad de Medicina de Guayaquil estuvo 4 horas secuestrada. Diario El Metro de circulación abierta titula Ecuador se alista para vivir el 6º feriado del 2023. Feriado que pues en estos minutos de la mañana del 10 de agosto se convierte pues en estado de excepción, ¿no? Están cortadas las libertades democráticas y civiles en el Ecuador. Ya en otros titulares de otros medios, colegas internacionales, por ejemplo, Diario El Mundo de El Salvador, también recogió, asesinan al candidato presidencial en Ecuador. El diario 2001 de Venezuela también subtituló, asesinan al candidato en Ecuador. Este miércoles presuntos sicarios atacaron a disparos al político aparentemente el aspirante a la presidencia Fernando Villavicencio cuando salía de un acto de campaña en un sector céntrico de Quito. El Comercio de Perú también titula, asesinan al candidato presidencial Fernando Villavicencio. Sicarios atacaron a tiros al postulante a la salida de un acto de campaña en Quito. Otras personas resultaron heridas. Periodista era uno de los 8 aspirantes en los comicios. Uno de los sospechosos murió en enfrentamiento con la policía. Desde varios sectores políticos hubo rechazo unánime al crimen contra el candidato. Este tema de que hay videos que circulan en donde se le ve al sospechoso no en cruce de balas, sino ya detenido, sometido bajo resguardo, y sin embargo, pues posteriormente apareció su cuerpo en la unidad de flagrancia de la Fiscalía. El tremendo efecto para la credibilidad e institucionalidad de todo el aparataje del Estado. El Mercurio de Chile también recogió esta noticia. El candidato presidencial Fernando Villavicencio es asesinado a balazos tras mitin de la campaña en Quito. Luego, pues, mientras la prensa nacional estábamos a través de los canales que solemos tener los periodistas, esperando la reunión que convocó el presidente Guillermo Lasso a las diversas dignidades de las funciones del Estado, reunión que no generó mayor resultado, más la espera, lo mismo de siempre, anillos de seguridad para la ciudadanía, anillos de seguridad para la prensa, sobrecarga de efecto psicológico de carros, de botas, de armas, de uniformes para la ciudadanía. Pero cuando se trata de prever, de anticiparse a estos hechos, simplemente pues la llamada seguridad no existe, ¿no? Y pasada las 12 de la noche, ya en este 10 de agosto, se generó el decreto 840, en donde pues el presidente declaró duelo nacional por los días 10, 11 y 12 de agosto del 2023 por el lamentable fallecimiento e irreparable pérdida del ciudadano Fernando Alcibiades Villavicencio Valencia, periodista, asambleísta nacional y candidato a la presidencia de la República. De igual manera, Carondelet, a través del presidente Guillermo Lasso, generó el decreto 841, en donde se declara el estado de excepción por grave conmoción interna en todo el territorio nacional, ¿no? Por 60 días.
y se generan algunas restricciones. Este decreto tiene alrededor de 10 hojas, se generan varias restricciones a las libertades de ciudadanas por este tiempo. Querida comunidad de TCN Periodismo Digital, nos encontramos una vez más en nuestro segmento de la entrevista TCN. Estamos pues estos días conversando con los candidatos, las candidatas que buscan una representación en la próxima convocatoria del 20 de agosto. Hoy tenemos el gusto de conversar con Carlos Moreta, él es dirigente del Partido Socialista Ecuatoriano, dentro de la alianza, pues conjuntamente con la Unidad Popular, Democracia Sí, que están liderados por Yacu Pérez. Sin embargo, pues tenemos hace pocas horas la noticia, mi estimado Carlos, dándote la bienvenida acá, del atentado, el crimen, el fallecimiento del candidato presidencial Fernando Villavicencio. En ese sentido, pues quisiéramos recoger tus primeras impresiones ante aquello, por favor. Muchísimas gracias. Sí, lamentable para el Ecuador, porque se ha visto empañado este proceso democrático, empañado lamentablemente por sangre y cobrando una muerte. Mi solidaridad con la familia de Fernando Villavicencio, pues sea de qué tendencia sea, a la final todos somos seres humanos, todos somos hermanos. Mi solidaridad con ellos. Y así está nuestro país, y no sé qué diga el presidente de la República, que él parece que vive en otro espacio, pero esa es la triste realidad de nuestro país en la que nos encontramos al momento. Desde luego que sí, precisamente la humanidad ha desarrollado la ciencia política para resolver las diferencias dentro del marco del debate, del pensamiento, de, de la convocatoria a las masas para que decidan quién desea ser su líder. Un magnicidio, un crimen político, pues deja muy mal parada la democracia en el Ecuador. Carlos Moreta está siendo parte de la lista de asambleístas, de candidatos a la asamblea por Tungurahua, dentro de una alianza de algunas organizaciones. Estas organizaciones, los representantes en Tungurahua, han tenido algún contacto en estas últimas horas respecto de alguna expresión de carácter pública, de solidaridad, de condolencias, más allá del tema electoral, que definitivamente va a cambiar pues todo el calendario, ¿no? Así es, en efecto, esto obliga entonces a parar ciertas actividades, ¿no? Ahora mismo nuestro candidato presidencial, Yacu Pérez, ha sido claro en declarar que suspende toda actividad de política que estaba previsto y convocar a un conversatorio entre todos los candidatos, porque este momento demanda de, no importa de qué tienda política seamos, demanda la unidad, demanda el diálogo franco y que gane la mejor propuesta, porque no estamos aquí para desprestigiar el uno al otro, sino cada quien vender su propuesta, su idea, su visión de país. Y esperemos que haya en este caso la acogida de los demás candidatos y poder tener este diálogo franco que el país de este momento lo exige, porque las circunstancias ameritan juntarnos, unirnos, porque queremos un Ecuador sólido y unido para hacerle frente a lamentablemente, a este crimen organizado que de a poco viene tomándose el poder de nuestro Ecuador. Desde luego que sí, desde luego que sí. Y claro, ya este hecho lamentable que quedará pues definitivamente en la historia de nuestro país, deja en shock a toda la República. Algo similar como ha planteado el candidato presidencial Yacu Pérez, habría la posibilidad de hacerlo también a nivel de carácter provincial, de que exista un acercamiento en donde las fuerzas de carácter políticas cierren filas con la ciudadanía
para sostener la democracia, sostener la institucionalidad, la paz, la república? ¿Habría alguna posibilidad también en este sentido en Tungurahua, por favor? Bueno, no sé si me escucha. Tengo Sí. una interferencia en está entrando una llamada y se hizo interferencia. Sí, pienso que es menester que podamos hacer ese diálogo conjunto y poder llegar a acuerdos porque no podemos seguir en este debacle. El país exige unidad, exige diálogo y hay que hacerlo, hay que deponer ciertas posiciones que a veces tenemos, porque aquí no se trata de perjudicar al uno con tal de ganar el proceso electoral. Pienso que el país además está exigiendo desde hace rato de que haya diálogo entre todas las organizaciones políticas, porque queremos un país de unidad y un país que piense en un objetivo claro como Ecuador. Perfecto. Estamos conversando con Carlos Moreta, él es candidato a la Asamblea por Tungurahua en la alianza que lidera Yacu Pérez por el Partido Socialista Ecuatoriano. Queriendo agradecerte, mi estimado Carlos, sin duda, pues la agenda de conversación que teníamos para hablar contigo ha cambiado también por este suceso. Sin embargo, en una inquietud final, Fernando Villavicencio, periodista, ex asambleísta, venía también de las filas de la izquierda, tuvo algún contacto, en algún momento estuvo cerca también del Partido Socialista Ecuatoriano. Si nos podrías confirmar aquello, mi estimado Carlos. Bueno, el Fernando Villavicencio, la vez anterior en las elecciones pasadas, obviamente él fue candidato también por la alianza que aquel entonces eh, se, se organizó, ¿no? Que es el Centro Democrático con el Partido Socialista, que auspició la candidatura de César Montúfar y también la candidatura de Fernando Villavicencio a la Asamblea Nacional. Entonces fue esa vez que nos juntamos en aquella vez por el proceso electoral. Correcto, perfecto. Entonces, pues también queremos en memoria del ya fallecido Fernando Villavicencio, también subrayar, ¿no?, ese acercamiento progresista también con el Partido Socialista Ecuatoriano. En virtud de los hechos, mi estimado Carlos, queremos pues agradecerte estos minutos, tus primeras impresiones y seguiremos conversando en una próxima oportunidad aquí en TCN, Periodismo Digital, en vista pues de cómo cambiará la coyuntura este acontecimiento. En tus palabras finales, por favor. Sí, muchas gracias. En efecto, hay que retomar fuerzas y seguir hacia adelante. Estamos en esta participación electoral con Yacu Pérez a la cabeza de la presidencia del Ecuador. En esta alianza, claro que se puede. Listas 2, 17, 20. Esperemos que podamos continuar y avanzar en estos 15 días que nos queda. Y finalmente, pues tener el favoritismo, poder haber llegado a los ecuatorianos y ecuatorianos quienes con su voto decidirán el futuro del país y pues poder estar frente de la administración del país y hacerle frente a este tipo de delincuencia organizada que viene ganando terreno en el Ecuador. Por eso hay que unirnos, hay que juntarnos, invitarles a todos ustedes hoy que tenemos nuestra herramienta en nuestras manos, pensar bien, analizar bien, reflexionar bien el voto y dar ese voto por quien pueda viabilizar el país hacia el desarrollo, hacia la unidad, que es lo que el Ecuador exige en este momento y en fuentes de trabajo, que es lo que más necesitamos los ecuatorianos y ecuatorianas. Muchas gracias por esta oportunidad y las veces que se pueda, pues ya saben, dispuestos para poder seguir en estos diálogos y poder socializar propuestas de los candidatos hacia la ciudadanía para que tome su mejor decisión. Muchísimas gracias. Las gracias reiteradas también, pues, mi estimado Carlos, sin lugar a duda, convocaremos nuevamente, pues, tu opinión tanto en el proceso electoral como en los procesos públicos. Amigos de TCN Periodismo Digital, queremos agradecer la atención y continuar en cada uno de nuestros segmentos a través de nuestro portal y redes sociales. Hasta una próxima ocasión.
En nuestro segmento, el editorial del 10 de agosto del año 2023, sin duda, pues tenemos que remitirnos al proceso de la historia, el 10 de agosto de 1809, en donde un grupo de patriotas se acerca a lo que hoy denominamos el Palacio de Carondelet en Quito y entrega la destitución del entonces representante de José Bonaparte en España. Recordemos que el tema del 10 de agosto no es un hecho de patriotas que levantan un proceso de independencia o el primer grito de independencia, sino es un proceso histórico que ya venía generándose varias décadas atrás, casi un siglo incluso atrás, que empata con las contradicciones político-geopolíticas de Europa, la guerra entre Inglaterra y Francia, las contradicciones en el Reino de Castilla, el proceso napoleónico y el aparecimiento cada vez con más fuerza de lo que se llamó la Ilustración. Hace síntesis aquí y pues es importante siempre tener una lectura crítica de la historia y no simplemente pues una lectura mecánica, ¿no? Que como que los patriotas, se idealizan muchas veces a los patriotas, se les saca el personaje de seres humanos y se los lleva a los altares, se los idealiza. Y ahí siempre la lectura objetiva, la lectura científica tiene que ser eso, práctica, objetiva e histórica. Este hecho histórico no deja de empatar con lo que sucedió el día de ayer, 9 de agosto. Y precisamente nuestro editorial hace un recorrido por algunos de los hechos, de los magnicidios, de los crímenes políticos que le empañan a la historia del Ecuador. Desde su nacimiento, el asesinato a tiros precisamente del mariscal Antonio José de Sucre, retornando de Bogotá todavía en el proceso de la Gran Colombia, que venía pues para pensar, para reflexionar de lo que sería de estos territorios, fue asesinado. Sobre su cadáver, sobre el más grande militar y genio de la época, Simón Bolívar lo llamaría el Abel de América, se levantó por terceras personas que no estuvieron, que no lucharon en los procesos de independencia, un Estado. Construyeron una república a su medida que la denominaron, como no tenía un nombre, una nacionalidad, un proceso histórico, la llamaron Ecuador, por el nombre que habría dado la misión geodésica francesa a la línea imaginaria que pasa pues por su territorio, por su meridiano. Y arrancó la aventura de una república. Arrancó la aventura de una república cercenando el proceso histórico, cultural, de nacionalidad, antropológico, que está vinculado a todo el proceso regional. Y pues con el aparecimiento de una república apareció los intereses particulares, es decir, esta república es mía, pequeñas oligarquías han ido turnándose durante estos 200 años. Otro de los crímenes horrendos que se dio también pues alrededor de 50 años después de este hecho, un poco menos, el asesinato a machetazos del presidente Gabriel García Moreno, el presidente que fue incorporando o hizo un intento de darle un sentido nacional a esta república que no tenía, no sé si hasta hoy tiene un sentido histórico. Otro de los crímenes horrendos también. Posteriormente también el Ecuador ya en el siglo XX lamentó la vergüenza esa histórica para la ciudad de Quito, cómo fue el arrastre por las calles de las principales ciudades de la capital del presidente, el general Eloy Alfaro, uno de los hechos de mayor vergüenza para el intento republicano de lo que, vuelvo e insisto, se llama el Ecuador. El siglo XX continuó con muchos elementos de sangre, con muchos procesos de sangre, pero en el tema de los magnicidios,
sobre todo se tuvo que lamentar posteriormente, después de 1912, de lo sucedido con Eloy Alfaro, en 1920, el asesinato a mansalva por parte de las fuerzas policiales en Guayaquil, cuando ya se empezaba a hablar del sujeto histórico denominado el proletariado, los obreros, en Guayaquil, una masacre que quedó pues inmortalizada con la obra Las Cruces sobre el Agua, hecho que se sucedió nuevamente también a los años 60 en la hacienda Tenguel, ¿no? Cuando pues campesinos, obreros de esta hacienda del subtrópico ecuatoriano fueron asesinados por fuerzas militares en ese entonces. Otro de los hechos también, de las muertes, entre muchas, ¿no? Se puede recoger la muerte, el asesinato de Francisco de Aquilema en Chimborazo en el siglo XIX, alrededor de 1850. Y ya pues para la época, para la última etapa, para este último intento democrático, porque dicen, esto es una pérdida para la democracia. Para que haya una pérdida para la democracia, primero tiene que haber democracia. ¿Y están seguros ustedes que ha habido democracia desde 1979? ¿Alguien lo puede sostener esto? ¿O el hecho democrático significa únicamente construir ahí una casa con 4 personas que digan Tribunal Supremo Electoral o Consejo Nacional Electoral? Y eso es democracia, cada 4 años nos vemos en las urnas y listo. Si es así, pues es una concepción bastante instrumental y reducida de lo que significaría la democracia. Entonces, ¿cómo se puede afectar o hacer daño a la democracia si no ha existido un intento de democracia, un intento de construir la democracia? Y es precisamente que ahí en 1980 se vio la lamentable muerte de Abdón Calderón, un hombre de carácter liberal, más bolivariano, que planteaba el retorno, la discusión el debate de regresar a la disolución de estos estados pequeños y retomar el proyecto de la Gran Colombia. Posteriormente, pues el 24 de mayo de 1981, también el magnicidio del presidente, el abogado Jaime Roldós Aguilera. Y de igual manera, al nacer este intento de democracia, con la muerte de Jaime Roldós Aguilera, pues esto marcó este intento, ¿no? Este intento democrático. Porque dice la sabiduría popular que reemplaza en América Latina a la filosofía occidental, que lo que mal empieza, mal termina. Y este intento democrático arrancó con movimientos turbios de las oligarquías para impedir que el hombre más popular del Ecuador, que en ese entonces era Assad Bucarán, sea candidato. Sin embargo, su partido político ganó a pesar de que le bloquearon su candidatura con el abogado Jaime Roldós y, sin embargo, le asesinan. Luego, pues la muerte de Abdón Calderón, también otro de los hechos lamentables que horroriza ese denominado cuento, ese denominado mito de que el Ecuador era una isla de paz. Estamos viendo que desde antes de su nacimiento el Ecuador se funda sobre el charco de sangre del cadáver del mariscal Sucre. Entonces, eso de que el Ecuador era una isla de paz, hay que también replantearse si no es un mito, ¿no? En 1997, en las calles de Quito, a pocas cuadras del Palacio Legislativo, es asesinado el diputado Jaime Hurtado, el diputado afroecuatoriano. Otro de los elementos del magnicidio. No contento con ello, el 20 de abril del 2005,
las fuerzas oscuras intentaron asesinar al presidente constitucional Lucio Gutiérrez. Le mandaron hordas de gente por toda la ciudad de Quito, inyectando previamente días, semanas antes, meses antes, inyecciones de odio que se acumulan, que se acuñan en ciertos espíritus débiles, en ciertas mentes frágiles, y les puede hacer reaccionar de distinta manera. Esto en el 2005. Y ahora, pues, este magnicidio al candidato presidencial Fernando Villavicencio, en plena jornada electoral, en pleno proceso electoral. La humanidad ha construido precisamente la política para evitarse o para dar ese salto cualitativo del estado natural de la violencia, de la agresividad, en donde las ideas, las propuestas, los planteamientos podrían discutirse, que el pueblo pueda organizarse en una organización social, gremial, sindical, y que ésta cocine sus líderes, que pasen a ser líderes políticos electorales y posteriormente autoridades y dignidades. Lo antagónico a la guerra, a la violencia, al estado natural de agresividad instintiva, del estado salvaje. Y esto sin duda pues marcará un antes y un después del denominado de tres elementos. Primero, de ponerse en cuestionamiento el tema de la democracia. Segundo, el tema de que cada vez las instituciones formales, Fuerzas Armadas y sus ramas, la Policía Nacional, se están politizando y disputan el control político a la sociedad civil. Y eso hay que revisarlo muy seriamente. Y otro de los temas, la existencia, el tipo de república que queremos y si es que es posible el Estado que queremos. Uno de los candidatos, Otto Sonnenhosner, planteaba de que él es práctico y que no cree en las ideologías, porque además la política no solo está cercada por la violencia, sino por otros tres fantasmas feroces. El marketing político que reemplaza a la teoría política, a la doctrina política. Y la ruptura del proceso ideológico que permite que el pragmatismo genere la espontaneidad en las acciones políticas y por política tengamos cualquier cosa se llama líder político, cualquier cosa se llama partido político, proyecto político, revolución se llama cualquier cosa. Entonces, si es que en esa línea de práctica, hay que ser práctico, si es que funciona o no funciona el Estado ecuatoriano, y replantearse. Seguiremos tratando este tema en estos próximos días. Hoy estamos pues en una edición particular del noticiero TCN, que apenas lleva 15 ediciones, y sí nos hace replantearnos, porque hacemos periodismo político, hacemos periodismo precisamente de análisis de la ciencia social, de las ciencias humanas, y estamos un tanto obligados a comentar con ustedes titulares de Crónica Roja. Entonces, pues sí nos hace pensar y nos indigna bastante como el resto de ciudadanía de bien. Un abrazo y que pues sigamos adelante en este camino por dar un salto cualitativo
llegar al punto del salto social, generar una ruptura de carácter cultural y encontrarnos con la diversidad de seres humanos en una nueva relación hombre-hombre, hombre-naturaleza, hombre-espiritualidad, en donde el paradigma sea el humanismo y no la explotación o el consumo voraz de esa otra cárcel en donde se encuentra la humanidad, esa otra cárcel que por donde se va hay mercado y está el ser humano prisionero, condicionado a consumir cualquier cosa, pero tiene que consumir. Si no se estrella en un lado, se estrella en otro lado, si es por arriba o es por abajo, está condenado a consumir para darle, engrasar el aceite, la máquina del sistema capitalista. Un abrazo, querida comunidad. Gestión Creativa, su consultora administrativa. ¿Desea conocer y manejar las herramientas gerenciales? ¿Técnicas para el plan de negocios eficaz? Focus Group empresarial. Talleres institucionales del talento humano de su empresa. Seminarios con colaboradores y clientes. Gestión Creativa, su consultora administrativa. www.gestioncreativa.org. Gestión Creativa, su consultora administrativa y empresarial. Comuníquese lo más pronto posible para un emprendimiento eficaz y rentable. Gestión Creativa, la mejor gestión de su negocio, su inversión y su empresa.